Hoy, en el frasco. El pasado 10 de agosto, Mohamed y su esposa Yuman anunciaron por redes sociales el nacimiento de sus gemelos, Aser y Aysel. Mohamed Abu al-Qumsan fue a recoger las actas de nacimiento de sus hijos cuando se enteró de que ellos, junto con su esposa y su suegra, murieron en un ataque de Israel. Mis vecinos me llamaron para decirme, han bombardeado tu casa, mi mujer, mis 2 hijos y mi suegra ya no están. La historia de Mohamed es tan solo una de las miles que involucra la muerte de civiles en la Franja de Gaza. Lo único bueno del conflicto atroz que estamos viviendo es que nos podemos dar cuenta quién es quién. Periodistas, empresarios, políticos que defienden un genocidio que está pasando actualmente, donde la mayoría son niños. En medio del genocidio de Israel, Estados Unidos está comprometido con el derramamiento de sangre en la Franja de Gaza. Estados Unidos aprobó vender un paquete de armas para Israel por valor de $20.000 millones. Mientras tanto, el patrocinador del infanticidio dice preocuparse por los derechos humanos en Venezuela. Hoy nos reunimos en un momento crítico para el pueblo de Venezuela y los valores que enarbolamos en el hemisferio. Democracia, respeto de los derechos humanos y el Estado de Derecho. Todos estos tipos que se llenan la boca hablando de libertad, de democracia, ¿dónde están con todos los genocidios que se están cometiendo en África, en Palestina? Que hay una importante reserva de coltán, una importante reserva de thorium y por supuesto tenemos la mayor reserva de petróleo de la humanidad, tenemos una importante reserva de oro y una importante reserva de gas, que eso no se puede borrar del mapa. Hablaremos de esto y del papel que juegan las redes sociales con nuestro invitado del día. El frasco, sin tregua con los que atacan a los indefensos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de El Frasco, Medio Sin Cura, esta suerte de recipiente donde se dan cita las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. Mientras hasta desde Estados Unidos admiten que el ejército israelí no puede eliminar a la resistencia palestina, la furia de los invasores se sigue expresando con bombardeos sobre los más vulnerables. El pasado 10 de agosto, Mohamed y su esposa Yuman anunciaron por redes sociales el nacimiento de sus gemelos, Aser y Aysel. Mohamed Abu al-Qumsan fue a recoger las actas de nacimiento de sus hijos cuando se enteró de que ellos, junto con su esposa y su suegra, murieron en un ataque de Israel. Otro crimen de los que viene cometiendo a diario el régimen israelí y que más allá de los números significa la destrucción de familias y de proyectos de vida de forma irreparable. Este es el momento en el que Mohamed Mari Abu al-Qumsan entraba en la morgue de Deir el-Balah para identificar a sus bebés recién nacidos. Por supuesto que los medios de siempre, y pese a tratarse de otro aberrante caso, salieron a proteger a los responsables. Veamos el siguiente titular de la BBC. ¿Notan que falta algo? Bebés gemelos asesinados en Gaza mientras el padre registraba los nacimientos. No es el único medio que escondió en su titular al ejército israelí, el responsable de esos asesinatos, pero los comentarios que generó el titular de la BBC pusieron en evidencia la complicidad. ¿Quién los mató, cabrones? Corrección, Israel mató a 2 bebés gemelos en Gaza mientras el padre registraba los nacimientos. Podemos ver cómo intentas encubrir sus crímenes de guerra con tus títulos furtivos, lo que también te convierte en cómplice del genocidio. Y después de que los comentarios dejaron en evidencia una vez más la manipulación de la cadena británica, corrigieron el título, pero ¿saben a qué recurrieron? A decir el padre dice que. Vean. El padre dice que 2 bebés gemelos murieron en un ataque israelí en Gaza mientras él registraba su nacimiento. La BBC modifica su titular debido a las críticas por parcialidad tras el titular original, aunque en realidad sigue protegiendo a Israel de la rendición de cuentas. Y en ese esfuerzo por encubrir a Israel, el País de España también omitió al atacante en su titular, al igual que el medio británico Sky News. Gaza, gemelos de 4 días mueren en un ataque aéreo mientras el padre iba a buscar certificados de nacimiento. Killed by who now? Killed by what now? Oh, an airstrike. 4-day-old twins killed by the Israeli Defense Force. As father went to get birth certificate. La CNN también usó ese modus operandi de ellos dicen y le adjudicó la noticia a algo que dicen las autoridades del hospital.
Un padre de Gaza fue a registrar el nacimiento de sus gemelos que murieron en un ataque israelí, según funcionarios del hospital. Doble vara, señores, porque son los mismos medios que cuando se trata de Rusia, de pronto no andan con rodeos y lo titulan de esta manera. Guerra en Ucrania. Un bebé muere en un ataque ruso a un hotel de Kharkov. ¿Por qué será que medios occidentales realizan estos actos carentes de ética profesional cuando se trata de Gaza? ¿Acaso están tratando de minimizar la barbarie a cualquier costo? La cara más sangrienta de su genocidio. El ejército israelí ha asesinado a 2.100 bebés y niños pequeños palestinos menores de 2 años de los aproximadamente 17.000 niños que ha asesinado en la Franja de Gaza. Lo único bueno del conflicto atroz que estamos viviendo es que nos podemos dar cuenta quién es quién. Periodistas, empresarios, políticos que defienden un genocidio que está pasando actualmente, donde la mayoría son niños. Este es el bebé que Israel decapitó ayer. Su nombre era Oussama. Israel asesina a niños palestinos por deporte y en respuesta, los regímenes occidentales le dan más armas, lo que le permite matar aún a más. En medio del genocidio de Israel, Estados Unidos está comprometido con el derramamiento de sangre en la Franja de Gaza. Un compromiso que desvela la hipocresía del tío Sam con lo que declara por un lado y con lo que efectivamente termina siendo. Biden, no nos rindamos sobre el alto el fuego y el acuerdo de rehenes en Gaza. Unos momentos después. Estados Unidos aprobó vender un paquete de armas para Israel por valor de $20.000 millones, que incluye hasta 50 aviones de combate F-15, actualizaciones para los aviones ya existentes y una variedad de otros equipos militares, como vehículos, municiones y sistemas de radar. Es como si en una convención de veganos se sirviera carne. Washington habla de cese al fuego entregando más poder de fuego. En verdad no hay intenciones de alto al fuego. Si Estados Unidos quisiera uno, no estaría enviando a los israelíes más aviones de combate y toneladas de misiles avanzados. Ahora, en torno a esa entrega de armamentos, analicemos los términos utilizados en cierta prensa, como por ejemplo el canal Bloomberg. Pero este acuerdo es una clara señal de que Estados Unidos, como un aliado clave de Israel, continuará suministrándole armas defensivas. Son más precavidos con las armas ofensivas. Claro, porque aviones de combate, municiones y tanques no son armas ofensivas. Muy precavidos, por cierto. Eso sí, los facilitadores del genocidio se preocupan por los derechos humanos y la democracia en Venezuela. La Casa Blanca maneja un amplio abanico de opciones para que Venezuela regrese al sendero de la democracia. Y para volver al sendero de la democracia, ¿qué mejor que el organismo señalado por haber sido partícipe del golpe de Estado en Bolivia en 2019? La OEA aprueba por consenso una resolución sobre situación en Venezuela. La resolución que tenemos ante nosotros reafirma nuestro compromiso en cuanto a los derechos humanos y las libertades. Te hacen creer que un país que ha invadido y saqueado cientos de veces a todas las naciones ahora va a liberar por única vez a Venezuela. Para ello se vienen desplegando sofisticados dispositivos mucho más sutiles que esto, apelando a medios convencionales y redes sociales para influir en la opinión pública y no solo de Venezuela. Sin duda, Venezuela está bajo un asedio permanente por las mentes no solo del pueblo venezolano, es una batalla tremenda por las mentes y las conciencias del pueblo venezolano, sino también por las mentes de las personas que están fuera de Venezuela para que tengan una percepción de lo que sucede y de lo que pasa dentro de Venezuela. Por ejemplo, así fue presentada la marcha de la oposición venezolana realizada días atrás. Masiva marcha en rechazo a Maduro. Demostramos que es una causa mundial. La foto de portada no refleja esa masividad y luego debajo vemos un plano cerrado donde incluso se empiezan a ver los huecos a los costados. ¿Por qué habrán usado ese plano cerrado? ¿Será porque después un dron se encargó de capturar la realidad con un poco más de distancia? Ahí vemos cómo al alejarse la cámara cabe preguntarse dónde está la masividad citada en los titulares. A su vez, el mismo día el chavismo también se movilizó en las calles, pero en ese caso los medios dominantes casi ni mencionaron el tema o lo hicieron hablando de marchas a favor y en contra. ¿Por qué habrá sido? La comunicadora Orlenis Ortiz dice imágenes lapidarias que muestran la marcha completa, grabada de punta a punta sin interrupción.
No lo verás en CNN ni en los noticieros que te siguen ocultando esta realidad. La invisibilización de todo eso es lo que permite luego construir un discurso que sostienen los medios de comunicación cuando quieren hacer creer que Maduro no podía ganar las elecciones. Y ya desde antes de esta movilización que habló por sí misma, se intentó desmotivar a quienes apoyan al gobierno venezolano y alentar la voz hegemónica, con argumentos serios, por supuesto, videntes y brujos. Se visualiza que el día 13 de agosto o el día 21 de agosto completamente saldrá de ese país el dictador Nicolás Maduro. Se libera completamente Venezuela de ese régimen. Tú le diste a Nicolás Maduro 11 días. 11 días. Para que entregue la presidencia. Para que entregue la presidencia. Que si no lo entrega, él se va a morir. Lo increíble de todo esto es que medios serios se hicieron eco de esos dichos. Y en esa misma sintonía se viralizó en TikTok un video donde se promovía un magnicidio contra Maduro. ¿Cuánto tardarían en prohibir una cuenta si se pidiera lo mismo contra Biden o Trump? Venga, hablando en serio, ¿cuánto es que vale un francotirador? Pues vamos a comprar un francotirador, hagámosle ese favor a Venezuela, por favor. Pero se ve que para TikTok eso no infringe las normas comunitarias. En cambio, si usted denuncia el genocidio en Gaza o desmonta las noticias falsas en torno a Venezuela, su libertad será muy diferente. Yo, por hablar de lo que pasa en Gaza y desmentir las fake news que decía un influencer sobre Venezuela, que querían liberar a Venezuela cuando históricamente en sus 400 intervenciones militares dejaron los países como cenizas, perdí mi cuenta de 26 millones, la más grande de Argentina, por hablar de eso. O sea, estas plataformas no son libres, tienen intereses geopolíticos. No debe sorprendernos si tenemos en cuenta quiénes son los dueños de esas plataformas y qué intereses defienden cuando se trata de Gaza o lo que les interesa realmente de Venezuela. Que hay una importante reserva de coltán, una importante reserva de thorium, y por supuesto tenemos la mayor reserva de petróleo de la humanidad, tenemos una importante reserva de oro y una importante reserva de gas, que eso no se puede borrar del mapa. Siguiendo con este tema, veamos lo siguiente y hablamos con nuestro invitado del día. Yo creo que debemos comprender el rol que tiene el imperialismo digital o el colonialismo digital en nuestro mundo hoy día. Durante años, con el desarrollo de nuevas tecnologías y en estos momentos lo que se conoce como plataformas digitales o redes sociales, empresas de capital privado internacional se siguen sumando a esta política injerencista. Vemos que las redes sociales hoy por hoy están bajo el control de un pequeño grupo de personas individuales como Elon Musk o como Mark Zuckerberg, que tienen intereses que responden a cómo ellos construyeron la riqueza y cómo ellos también construyeron su poder. Muy bien, y para hablar de este tema tenemos hoy el gusto de tener aquí en el estudio a Gastón Arizpe, dirigente del movimiento Octubres en el Peronismo de la Soberanía y licenciado en Comunicación Social. Gastón, bienvenido al programa. Bueno, gracias por invitar. Gastón, allí veíamos, ¿no?, lo que se manifestaba en torno a Venezuela. ¿Crees que se está haciendo cada vez más evidente el rol de las redes sociales en torno a lo que estamos viendo, no solo en Venezuela, sino también en el exterior? Sí, lo de las redes sociales es un tema que Marshall McLuhan no hubiera podido predecir con tanta precisión como intentó hacer cuando vio que había una aldea global en construcción, pero que a la vez los medios de comunicación eran medios, instrumentos, instrumentos de dominio, porque si bien no lo menciona así, se plantea algo como que existió una etapa mecánica que eran las rutas llevaban hasta Roma, ¿no? Sí. Todos los caminos conducen a Roma, el Imperio Romano había hecho un sistema de comunicación logística. Hoy el imperio ha construido otros sistemas de comunicación, de logística, pero de logística de datos, que son estos lugares de concentración de la información, no solamente la televisión, sino fundamentalmente las redes. No es casualidad que Elon Musk, Facebook y las redes, los principales conglomerados, sean los que se enfrentan a, por ejemplo, el gobierno venezolano
o en realidad han hecho, como en el caso de Zuckerberg, se han intrometido a través de la Big Data y otras técnicas en la construcción de gobiernos y la derrota de gobiernos populares, ¿no? Entonces, esa manipulación, la construcción de condiciones psicosociales a partir de la Big Data, que es la separación en fragmentos de la sociedad, y a partir de definir estamentos sociales los bombardean con información específica que quiere y a la que es receptiva distintos sectores de la sociedad. Ellos fragmentan la sociedad y han construido además conflictos, guerras y violencias internas en las sociedades. Así que esta locura que se vive en Venezuela, esta locura que se ha vivido en muchos países. Gastón, vos estuviste en Venezuela durante las elecciones, bueno, y muchas cosas se han dicho y se siguen diciendo, ¿no?, desde los medios dominantes acerca del proceso electoral, pero quería ver sobre todo cuál es tu visión, qué es lo que viste allí. Puedo decir que vi una elección donde a las 12:20 de la noche el Consejo Nacional Electoral dijo Maduro es el presidente, y estaban todos los partidos políticos, incluido el principal partido de la oposición, el MUD, y al otro día, al mediodía, ya había una insurrección generada por los medios de comunicación, no solamente de Venezuela, sino del resto del mundo. En la Argentina me decían, era impresionante, y yo decía, pero si acá yo he visto movilizaciones de masas, no llenaron las 7 avenidas, pero llenaron 5:30, que era aquel evento que había hecho Chávez de movilización de masas de 2 millones, 3 millones de personas, pero llevaron casi 1 millón de personas a la calle. He visto en las escuelas ganar a Maduro porque se veía también el afecto y la participación de la gente. Y bueno, el Consejo Nacional Electoral dijo, en medio de un bombardeo cibernético, que con el 80% de las mesas había ganado, eso debía ratificarse, pero sin embargo lo que siempre sucedió, que es a lo largo de un mes, hasta esperar el boletín, como dicen ellos, el boletín electoral que da el Tribunal Superior de Justicia, tenía que confirmar lo que se presuponía por cuestiones de tendencia al momento del cierre electoral. Lo que sucedió fue una insurrección al otro día. Así que, bueno, las redes influyen mucho en el estado de ánimo de la sociedad y además, no solamente para la política, también orientan el consumo, para eso se inventó la construcción de la Big Data, ¿no? Ahora, Gastón, lo que veíamos en relación a esto que decías es, los medios, bueno, han reflejado las manifestaciones de días atrás, ¿no?, allí en Venezuela, y también, digamos, es importante la experiencia de haber estado, porque el que lo ve de afuera, digamos, lee los medios y ve una masiva movilización que a veces no es tal de parte de la oposición y ni siquiera mencionan o muy así fugazmente el apoyo del pueblo a Maduro. ¿Qué es lo que viste allí vos, digamos, que puede justificar que haya obtenido el resultado que tuvo Maduro? Mirá, nosotros estuvimos una semana antes haciendo cursos, estudiando cómo iba a ser el funcionamiento del proceso electoral, las máquinas, charlas también. Había prevenciones ya de que esto podía suceder porque parecía que la instancia de elección era solamente una táctica dentro de la estrategia general, que es una disputa grande que hay desde hace mucho y que ha merecido golpes de Estado, inclusive el golpe de aquel hablando de medios, la revolución no será transmitida, ¿no es cierto? Exacto. Y sí, que era una etapa previa a las redes cuando había solamente monopolio de los medios de comunicación y no contaban lo que sucedía y la sociedad no sabía que había habido un golpe de Estado. Pero después también ganaron siempre los chavistas y la vez que no ganaron una legislativa, la Asamblea Nacional decidió que iba a ser Guaidó el presidente porque eran los norteamericanos los que creían que tenía que ser Guaidó, le dieron plata, a los norteamericanos se la robó después y terminó en un exilio dorado. Pero el caso es que uno ve en Venezuela una enorme participación y protagonismo popular. Uno en la calle ve en las esquinas
grupos organizados, de gente volanteando, militando, todos vinculados a Maduro y al chavismo. Y la comunidad organizada, que tiene una mística, porque no es solamente el poder popular, sino hay una comunidad con una mística religiosa, cultural, que le da sentido y trascendencia a la nación. Ahí hay una nación que quiere trascender y ser libre. Entonces esa nación tiene sujetos políticos y sujetos individuales libres que han construido grupos organizados que defienden el proceso. Pero lo que está claro es que fue un paraguas mundial planteado por las redes y los medios de comunicación, porque la discusión no es sobre la libertad para comunicarse, la libertad de opinión, sino lo que está en discusión es la libertad de empresa, en el sentido de que las grandes empresas monopólicas proponen que haya libertad de empresa y por eso cuestionan la crítica del gobierno a esas empresas mundiales, globales, que están contra el gobierno de Maduro, pero contra las democracias en el mundo. Ahora llama la atención, bueno, no tanto, ¿no?, que desde ese discurso se critica, ¿no?, a Maduro, al gobierno de Venezuela, por los derechos humanos, por la democracia, y esos mismos sectores son los que no solo callan, sino que aprueban y aplauden lo que está sucediendo, lo que hace el régimen israelí en Gaza, ¿no es así? El caso de Gaza es demencial. Además de la violencia que han descargado sobre ese pueblo bendito y sobre el territorio, no tienen casas, ya hay 30.000, 40.000 muertos, niños, la mayoría, mujeres. Estos presidentes y muchos gobiernos no han sido muy claros. El gobierno de Brasil sí ha sido fuertemente custodio de los derechos humanos en Gaza y se ha peleado con todo por eso. Pero hay que decir que o se construye un proyecto verdaderamente alternativo de los pueblos, y como decimos los peronistas, que creemos en las 20 verdades del peronismo, gobierno del pueblo es aquel que hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, que es el del pueblo, o se administra las tensiones dentro de una lógica de administrar las dependencias y conseguir algo para que derrame. Son como los dos caminos que se tienen, y en este caso, en política internacional se puede ser o reivindicar que exista una multipolaridad o creer que tenga que haber una multilateralidad que defienda cierta condición de subsidiariedad de los países periféricos, dependientes, explotados, dominados y masacrados, como en el caso de Gaza. Entonces puede tener posiciones tibias, pero no hay que tener una posición tibia, sobre todo cuando uno ve esa brutalidad con la que el imperialismo anglosajón, sionista, descarga sobre Gaza, ¿no? Es algo que no estábamos acostumbrados a ver con tanta crudeza lo que pasa en Gaza y gobiernos que se hagan los tontos frente a esta cuestión, ¿no? Bueno, Gastón, muchísimas gracias por haber estado aquí hoy. Y gracias a vos por dejarme hacer toda esta intervención, esta disruptiva opinión sobre lo que consideramos desde el peronismo de la soberanía y del Movimiento Octubre que tenemos que hacer para salir para adelante en medio de esta dolorosa situación social, económica y política. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Bueno, y nosotros, como siempre, nos vamos a un retrotuit, una frase del pasado que, por supuesto, está relacionada a todo lo que vimos en el programa del día de hoy. Presten atención. En el caso de un país hermano sometido a persecuciones de toda índole por el imperialismo, no ser terminantes, escatimar el apoyo, es apoyar al imperialismo. John William Cook. El genocidio en Gaza sigue exponiendo el rostro más ruin de un poder en decadencia, y es que no se trata solo de un régimen bombardeando a niños sin parar, sino de uno que es aplaudido, financiado y encubierto por ese poder. ¿Se puede volver del infanticidio?
Los esperamos la próxima semana, como siempre aquí por Hispan TV. Muchas gracias. Se llenan la boca hablando de libertad. ¿Dónde están con todos los genocidios que se están cometiendo en Palestina?